curso novio de Hernandel, el otro Germán. Hoy quiero opinar y hablar sobre el sentido de pertenencia. ¿Y qué significa? El sentido de pertenencia significa que es una experiencia subjetiva en la cual un individuo tiene que opinar, no digamos opinar, sino más bien la sensación que tiene el individuo respecto a una comunidad o a un grupo. Ahí perdonarán esta explicación, pero mi opinión acerca del sentido de pertenencia es que el sentido de pertenencia debemos ser cuidadosos con las cosas que están en nuestra comunidad. Un parque, una silla, el mismo prado. Y en asuntos internos de hogar, pues la casa de uno. ¿Qué pasa? A lo largo de los siglos, el sentido de pertenencia ha estado perdiendo su lugar. Y todo gracias a que no pensamos con ese sentido de pertenencia. Y voy a explicarlo con un claro ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo este objeto que lo estoy cuidando, me pertenece y tengo la responsabilidad de cuidarlo. Si por X o Y razón daño a este objeto, tengo que asumir mi error y botarlo y después reemplazarlo. O en algunos objetos, si son objetos armables, se reparan. Eso es lo que quiero decir sobre el sentido de pertenencia. Mi opinión es que debemos cuidar nuestras cosas, nuestros parques, nuestros objetos personales. Porque últimamente nos dejamos guiar por situaciones de envidia en la cual cierta persona quiere quitarle esa cosa porque él quería tener ese objeto. Y además porque nosotros estamos acostumbrados a ver cómo dañan nuestros objetos preciados. Y no digamos cosas. En las casas, pues, un hermano pelea con otro hermano que porque le dañó esto. Pero ¿qué pasa? Este hermano le pide disculpas, pero no. En algunos casos sí se dan ese perdón, en otros no. Eso es lo que quería decir con un ejemplo sobre daño de objetos. Pero ¿qué pasa con los parques, con las canecas? ¿Qué pasa? No las cuidamos porque o no nos interesa o estamos preocupados en cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, eso es válido, pero ¿qué pasa? No le damos importancia, por ejemplo, si dañamos un columpio de los antiguos. Lo daña la gente que le disgusta ver eso porque les priva su, ¿qué les digo yo? Su estatus y su clímax. Eso es lo que hacen los delincuentes, su clímax de delincuencia. Cuando vemos un muro pintado de blanco, lo dañan con grafitis delincuenciales. Y yo he visto varios. ¿Qué más les puedo decir sobre el sentido de pertenencia? Que si no valoramos las cosas, como por ejemplo un parque, ese parque se va a destruir y se va a convertir en un nido de delincuentes. Debemos cuidar nuestras cosas, eso es importante. No solamente nuestras cosas interiores, por dentro, también por fuera. Son objetos que debemos cuidar y vigilar. Pero ¿qué pasa? Cuando reconstruyendo un parque vienen los delincuentes comunes y lo dañan.
Pero ¿qué pasa? Ese es un ciclo infinito. ¿Cómo podemos frenar ese ciclo infinito? Pues debemos ser atentos y vigilar para que no dañen ese parque, para que no dañen esa caneca. Porque no valoramos las cosas, pues porque primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es una parte. La otra parte es, no nos interesa cuidar esto. Ahí es donde la gente empieza a errar con este sentido de pertenencia en el cual es nulo. Es triste pero cierto. Nosotros debemos, yo quiero ser más claro y conciso en esta parte. Debemos cuidar todo lo que pertenece a una comunidad, no dañarla, respetar el manual de convivencia, porque eso es también parte vital. Si incumplimos esas reglas, se van. Y si no le ponemos cuidado a eso, ¿qué va a pasar? Pues que vienen las multas, pero no hacemos caso y seguimos con lo mismo. Por eso, meterle más reglas, ¿de qué han servido? De a mucho. Pero ¿qué pasa si se lo volvemos a repetir? Ahí es donde vienen los reincidentes y hacen lo mismo. Ya para terminar les voy a decir, cuidemos no solamente nuestro parque, nuestro futuro. Cuidar es la palabra más importante, no solamente en el cuidado del medio ambiente, de nuestros bosques. Es la palabra con la cual debemos hacer que ese sentido de pertenencia viva y no se quede muerto. Mi mensaje para esta sociedad consumista globalizada es: cuidemos lo de uno primero y las demás cosas también. Protejámoslas no como un niño chiquito, sí, como un niño chiquito, pero tiene que ser más pendientes, más avispados, para ser más concretos. Es lo que yo les puedo decir. La palabra cuidar no es difícil de pronunciar. Volvamos a la acción, volvamos a un gran verbo. No simplemente una palabra que no queremos decirla porque no se nos da la gana de decirla. Tenemos que ser cuidadosos, sí. Es lo que puedo decir y opinar. Y bueno, eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse en el cuadro rojo, activar la campanita. Si les gustó, si les disgustó, pueden compartir este video más mis videos anteriores a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y si quieren hacer una cuestión con TikTok, bienvenido sea. Muchas gracias.